Hola amigos, una cariñosísima y cordial bienvenida. Qué bueno tenerles en el día de hoy una vez más listos para compartir este tema espectacular. Realmente es maravilloso. El título es justamente eso, un título muy interesante. Rescatados. Todos perdidos, no habían preferidos o no había preferidos. Rescatados, todos perdidos, no había preferidos. Qué interesante, ¿no? Ah, sí, esto me hace recordar muchas cosas de las historias de la vida real. Por ejemplo, entre África y España se encuentran las famosas Islas Canarias que pertenecen a España en el Océano Atlántico. Y qué triste, son centenares de embarcaciones que han salido de varios de los puertos de los países del norte de África, lo que llamamos hoy en día, que está muy común en el mundo, refugiados. Refugiados por la terrible situación económica en sus países, en este caso países africanos, por la violencia y la guerra. Es impresionante cómo grupos de la misma nación, por un sentimiento político o tribal simplemente, llegan y hacen masacres sin misericordia, matando desde los bebés hasta los ancianos, y es una situación espantosa la que se vive en el norte de África, pero como digo, hay países desde abajo del sur de África que llegan a las costas, abordan allí, a veces no lanchas con motores, embarcaciones rústicas muy malas, y se lanzan a una travesía por el Océano Atlántico tratando de llegar a las Islas Canarias para que allí sean rescatados, atendidos posiblemente de sus enfermedades, asuntos clínicos y luego trasladados al continente de Europa, donde está la nación de España. Es espantoso. Mire, ¿sabe una cosa? Han muerto no centenares en esa travesía, de realmente son miles y miles, porque hay una característica climática y es que los oleajes en ese punto del mundo son exagerados. Hay vientos demasiado fuertes, también se presentan olas altísimas y mucha gente muere. A veces llegan pues rescatados por algún barco en alta mar, pero de los miles y miles que se dice que han muerto, hay otros tantos que han desaparecido. Muchos de ellos ni hay registro, solamente los familiares dicen que iban para abordar a la costa una embarcación, pero nunca volvieron a aparecer. ¿Qué significa? Lo más seguro que la embarcación naufragó, quedó hundida en alta mar y todos perecieron. Pero otros llegan enfermos y algunos diezmados porque hay gente que también muere ahogada en el mar. Por eso nuestro tema de hoy, que viene para otros asuntos muy importantes, rescatados, todos perdidos, no había preferidos. Impresionante, todos perdidos. Así que vamos a mirar algo muy interesante que nos va a ayudar muchísimo en nuestro tiempo en el día de hoy. Y quiero que usted por favor me acompañe a algo muy importante. Ah, olvidaba en esta introducción decirles algo también, que hay una palabra griega para rescate o redención que es apolutrosis, original en el griego. Y esta palabra se ha usado desde muchos años, centenares de años en la antigüedad. Apolutrosis, que significa una liberación asegurada, o bien sea por el pago de un rescate, o también describía a un conquistador. Esta palabra apolutrosis describía a un conquistador de guerra soltando a los prisioneros, o un amo redimiendo a un esclavo. Esta palabra era designada como liberación o redención. Impresionante realmente lo que significa. Pero quiero remitirme al problema general, ya no particular, sino general de toda la humanidad. Por ejemplo, refugiados
de América, especialmente países de América del Sur y América Central, que van hacia, por ejemplo, llegan aquí a los Estados Unidos en situaciones terribles y luego sufren muchísimo también no poder tener, por ejemplo, una atención clínica porque no está al alcance y muchos de ellos sufren enfermedades crónicas, hambre, sufrimientos, realmente algo muy terrible. Pero digo, en el aspecto total general, ahora voy al aspecto mundial y es la pérdida del ser humano, el rescate necesario, la misión urgente y prioritaria que está necesitándose en este momento. Y para ello, por favor, ayúdeme. Yo quiero acompañarle también a usted en el campo ya universal y es el aspecto humano que está reflejado, por ejemplo, en una epístola en la Biblia que es la epístola a los romanos. La epístola a los romanos es considerada clásica porque se dice que el derecho romano que se estudia en las universidades fue en un altísimo porcentaje inspirado bajo la epístola a los romanos. El derecho romano, el derecho familiar, leyes sociales, incluso hasta el derecho penal. Y yo quiero que usted mire conmigo esto tan importante allí en Romanos, el capítulo 3 y el versículo 21. Previamente a este texto, la Biblia nos habla de una multitud de millones de personas que están en desgracia porque no han podido ser redimidos de sus delitos. Y aquí entramos a una parte importante, no solamente teológica, pero también judicial, una vez más. Dice la Biblia en el versículo 21 de Romanos, el capítulo 3, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, se da cuenta cómo empezamos con un término jurídico, la ley. La ley es determinante. La ley no perdona. La ley dice, tienes que pagar por tu delito o por tu pecado. Entonces dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada precisamente por la ley y por los profetas, la justicia. El versículo 22 sigue hablando otro término jurídico, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Se da cuenta? Por eso es nuestro título también en el día de hoy. Todos perdidos, no había preferidos. Así que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Aquí está la explicación interesante. No hay diferencia por cuanto todos pecaron, no hay justo ni a uno solo y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, sé que algunos amigos posiblemente que nos sintonizan hoy por primera vez van a decir, ¿qué tiene que ver eso con la condición humana? Pues muchísimo y todo, porque las desgracias, las miserias del ser humano en gran medida son por la injusticia personal, la injusticia familiar, la injusticia social, la injusticia nacional o gubernamental en las naciones. Pero tiene una raíz y es el género humano contaminado por una naturaleza caída con una tendencia hacia hacer el mal y a la iniquidad. Y por eso justamente aquí en la epístola a los Romanos dice que por las maldades hubo necesidad que nacieran las leyes. Y entonces dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora viene la justificación. Mire qué interesante. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, sabemos que ese rescate solamente se puede lograr mediante la salvación que Jesucristo ofrendó su vida por nosotros. Entonces, aquí tenemos algo importantísimo. Se produjo una transformación espiritual en el mundo cuando vino un gran movimiento que se llamó la renovación, la restauración y también la reforma. Eso todo se encaja dentro de un gran término que es la reforma. Déjeme hacerle un poquitico de trasfondo histórico para poder llevarle a algo más
emocionante y excitante. Resulta que en el siglo IV hubo el fundamento de la teología cristiana, aunque ya estaba en la Biblia, pero digamos que hubo un fundamento o una concientización de lo que era la teología cristiana, especialmente por Agustín de Hipona. Por ejemplo, en el siglo XVI, esta epístola a los romanos marcó un hito al proclamar las verdades reveladas de la justificación del ser humano por la fe y no por las obras, ni proclamarse por otras verdades, pero sí por las verdades reveladas de la justificación del ser humano, y no era por las penitencias tampoco. El movimiento, como insisto, fue llamado la Reforma, impulsada por Martín Lutero, y en el siglo XX comenzó una nueva era con un pastor suizo famosísimo llamado Karl Barth, a quien Dios utilizó para concentrarse en una dimensión diferente al aplicar esta epístola, la de los romanos, al estudio y resolución de los problemas contemporáneos del hombre. Atención a lo que estoy diciendo: estudio y resolución de los problemas contemporáneos del hombre. Entonces, había una necesidad urgente que era un rescate. Y lo primero que tengo que enfatizar es que ante Dios todos los seres humanos están perdidos y no hay preferidos. Esa es una parodia de nuestro título. No había preferidos, todos están perdidos y no había preferidos. Entonces, hay varios aspectos importantes. Número uno, cuando se establece o se promulga una ley y esa ley es violada, entonces se constituye un delito. Yo creo que lo que estoy mencionando en este momento puede ayudar en cierta forma a los estudiantes de derecho, algunos que quizá están esperando, pero es muy importante y bíblicamente es así. Cuando se promulga una ley y la ley es violada, nace la ley, se constituye un delito. Este es un principio del derecho. No se puede condenar a una persona mientras no exista una ley que haya sido violada. Espiritualmente, en lo que hemos leído aquí, y voy a los versículos 19 y 20 del capítulo también, del capítulo 3 de Romanos, permítame compartirle esto tan importante. En los versículos 19 y 20 nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¡Oh, qué bueno! Pero sabemos, dice la Biblia, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es más o menos lo que dijimos comenzando, que cuando hay una ley, entonces se conoce la maldad y la transgresión, y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la Biblia hay leyes de Dios y eso hace que los seres humanos se conviertan en transgresores o delincuentes. Y en segundo lugar, nos dice en los versículos 22 y 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa esto, amigos? Que todos los pueblos de la tierra, no importa su raza, su condición sociocultural o económica, están perdidos y no hay preferidos para salvarse. De otra forma, que no sea un rescate urgente por medio del sacrificio de Cristo. Y a propósito, de otra forma o de un sacrificio y rescate, déjeme contarle un caso rápido que alguna vez mencioné, seguramente muchos lo van a recordar en el día de hoy. Era el caso de un barco donde uno de los oficiales de la Marina llevaba a su perro, que era la mascota amada, que lo había acompañado durante muchos años, y el animal cayó al agua en el mar. El comandante del barco, el capitán, dijo, cuando el hombre, el oficial, le preguntó, le dijo: detenga el barco, voy a rescatar a mi perro. Dijo: no podemos detener el barco para salvar a un animal. Le dijo: y si una persona cayera al mar, ¿usted no detendría el barco? Dijo: eso es diferente, yo pararía el barco. Entonces el oficial de la Marina se tiró al mar
y rescató a su perro, tuvieron que esperar que el oficial regresara a salvo a la nave. Entonces, porque el comandante le había dicho, su perro está condenado a morir, pero él se tiró al agua, rescató al animal y hubo que esperar. De inmediato, el marino volvió a subir al barco y arriesgó su vida para que ambos pudieran subir a bordo. Nos enseña algo valioso en el sentido práctico a nosotros. Sí, eso, justamente, que el marino arriesgó su vida y tomó el lugar de su perro para rescatarlo. Pero también nos enseña que el rescate es una necesidad urgente y prioritaria. Rescatados. Mire, los que se tiran al mar allá en el África para ir a las Islas Canarias en el Océano Atlántico, muchísimas veces centenares han tenido que ser rescatados, algunos en precarias condiciones. Debemos ser conscientes entonces que no rescatar a alguien que nosotros podemos sería una infamia, dejar a nuestros amigos o algún familiar que perezca cuando tuvimos la oportunidad de ayudar a rescatarlos. En este caso, ¿rescatarlos de qué? De la peor miseria humana. El origen de todas las miserias humanas es justamente la maldad, el pecado, la transgresión. Y nosotros debemos rescatarlos. ¿Cómo? Por medio de llevarlos a quien hace el verdadero rescate, que es Jesucristo. La Biblia dice que fuimos rescatados de nuestra vana, miserable, traduce la Biblia, manera de vivir por medio de Jesucristo. Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre y entonces nosotros podemos de esta manera llegar a los pies de Cristo y ser rescatados. Entonces, el Señor Jesucristo es quien rescata, perdona y olvida. Por eso tenemos aquí, y quiero ir ya pronto a nuestras conclusiones, en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente, o sea, para que la ley se cumpla, tiene que haber un castigo, una prisión, en algunas naciones hasta la pena de muerte, por una ley que ha sido transgredida. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros podemos ser justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto se amplía, se explica un poquito de una manera sensacional. En el versículo 25 de Romanos 3 nos expresa lo siguiente: Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, propiciación significaba tomar el lugar, pagar el precio de la ira de la ley que caería sobre otra persona y no sobre nosotros. Y eso fue algo posible en el Imperio Romano. Digamos que alguien pudiera pagar el precio por o suplantar, digamos, entre comillas. Era un término legal, o sea, era una suplantación legal, que podía ir y pagar por otra persona, imagínense. Y eso es lo que nos dice aquí la Biblia. En el versículo 25 dice, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, tomando nuestro lugar, pagando el precio, para manifestar Dios su justicia. Es decir, la ley demandaba una justicia, un castigo por la maldad. Entonces, Dios de esta manera dice que manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios hace un expediente nuevo para tu vida. Tú no quedas reseñado, tú no quedas con algunos de esos aspectos que en la ley actual se contemplan cuando se llaman antecedentes. Ya la Biblia nos dice que todo es borrado. La Biblia dice en Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Espectacular, en Isaías 43. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones y tus pecados por amor de mí mismo y no me acordaré. Dice la Biblia, Dios no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Entonces dice que esa misericordia fue por medio de la fe en Jesucristo para manifestar Dios su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados
los pecados anteriores. Entonces, aquí tenemos algo realmente esplendente, algo realmente espectacular, porque también la Biblia nos dice que la ley demandaba un castigo. En versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, amigos, yendo ya a nuestras conclusiones, nosotros hemos sido rescatados. El precio ha sido pagado ya. Y como dice la palabra griega apolutrosis, que el rescate es una liberación, bien sea porque se cumple, se satisface la justicia de la ley de pagar por los pecados o los delitos cometidos, o como dijimos al comienzo, en aquella época antigua, un conquistador podía, por ejemplo, soltar a todos los prisioneros o un amo redimiendo a su esclavo. La palabra redención. Esto es muy importante. Nuestro título de hoy, rescatados. Todos estábamos perdidos, no había preferidos. En nuestra conclusión, yo quiero decirle algo muy interesante y maravilloso. Ya hemos mencionado que el verdadero origen, la causa de la desgracia del ser humano, de los pecados, de los delitos, de las leyes que se cometen al violarse, fue la maldad propia del ser humano originada, no en un desorden social, no en una injusticia social, se originó en la maldad del ser humano desde el huerto del Edén, cuando todo el mundo quedó contaminado con la tendencia perversa, maligna, robo, crimen, asesinatos, injusticias, etcétera. Entonces, Dios en Jesucristo, al terminar hoy quiero decirte algo lindo y muy importante. Dios en Jesucristo, número uno, rescata. Dios en Jesucristo, número dos, perdona y olvida. Aquí encontramos realmente esta maravilla en la Sagrada Escritura. Y en el versículo 26 dice de Romanos 3, Dios con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, manifestando Dios su justicia, que la ley tenía que cumplirse o demandaba un castigo, la Biblia dice que el que sea justo y el que justifica, nosotros podemos ser justos, pero en Jesucristo, el verdadero justo, así lo llama la Biblia, Jesucristo el justo. Entonces, encontramos que mediante un rescate o una redención, nosotros podemos llegar a alcanzar la misericordia, la apolutrosis, la redención del Señor, un gran amo. Cristo es un amo misericordioso, no un amo cruel ni perverso. Todo lo contrario, alguien que puso su vida por nosotros, un amo misericordioso, liberando a todos los esclavos. Él redime, Él libera, Él perdona, Él olvida. Y algo muy importantísimo que quiero decir al terminar hoy, para los que, por ejemplo, están sufriendo aflicciones, enfermedades, crisis, terribles dolencias en su cuerpo de una enfermedad posible terminal y muy dolorosa, cuyas medicinas se constituyen en paliativos muy rápidos, temporales, para volver a sufrir los mismos dolores. Yo tengo aquí una promesa linda de ese rescate, no solamente de nuestra maldad, de la condenación del pecado, pero de la enfermedad. En Isaías 43, esto es maravilloso. Siempre desde que yo estaba niño me ha gustado. Dice el versículo 4, Cristo llevó nuestras enfermedades. Qué maravilloso. El Mesías, Cristo, sufrió nuestros dolores, aunque nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, mucha gente, los mismos fariseos pensaban, qué mal hizo este que está pagando, que mire todo lo que, así será de malo, porque era un sentimiento judío, que cuando alguien sufría es porque estaba recibiendo siempre el castigo, pero Cristo estaba recibiendo nuestro castigo. Dice la Biblia que sufrió nuestros dolores. Eso es reemplazo, ¿se da cuenta? Eso es redención. Eso es apolutrosis. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Si hay alguien sufriendo un dolor, vamos a orar ya mismo. Y nosotros le tuvimos fue por azotado. Dice, y termina la Biblia diciendo, antes de orar,
mas Cristo fue herido por nuestras rebeliones, herido, molido por nuestros pecados. ¿Molido cómo? Molido a garrotes, molido a palos, molido con azotes, puesta la corona de espinas, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, el castigo que merecíamos por violar la ley, acuérdese, la epístola a los romanos, originaria del derecho justamente familiar. Dice, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, sobre Jesucristo cayó nuestro pecado, nuestro castigo, y por esas llagas fuimos nosotros curados. Jamás olvido, siempre que leo la epístola a los romanos, lo que los mismos juristas, aún no cristianos, dicen, que el derecho romano fue inspirado justamente en la epístola a los romanos. Amigo, yo le recomiendo, si usted no ha leído la Biblia, una de las epístolas para leer fascinante, linda, es la epístola a los romanos. Derecho romano, derecho universal, derecho de misericordia y de justicia por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Por favor, amigo, usted, todos nuestros televidentes que están aquí, cierre sus ojitos, ore a Dios conmigo, haga esta oración, dígale así conmigo, dígale de corazón, con sinceridad, dígale, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre de todos mis pecados. Señor, reconozco que soy pecador, te he fallado. Perdóname, Señor. Gracias, Cristo, por tu misericordia, por tu redención. Gracias, Señor, por llevar mis maldades. Te ruego, dile, te ruego, Señor, quita de mi vida, desarraiga toda naturaleza maligna, toda tendencia hacia el mal, a cometer pecados, delitos. Perdóname, Señor, pero quita de mí, Señor, esa naturaleza y dame tu presencia. Dile, dame tu espíritu y dame tu bendición. Ahora, si tú estás enfermo o hay alguien en tu casita o en la clínica, oremos juntos. Y yo voy a hacer esta oración, repítela conmigo con fe. Dile así, Señor Jesús, yo creo las promesas de tu palabra. Dios, perdóname, límpiame, pero también limpia mi cuerpo, límpiame de mis dolores. Y Señor, te ruego, dile, quita mis enfermedades, desarraiga, Señor, de mi cuerpo toda dolencia y toda enfermedad maligna. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que sanes a mi familiar que está sufriendo. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú quites de esa persona toda dolencia y aflicción. Yo creo que tú llevaste nuestras enfermedades. Amén. Amigo, Dios te bendiga grandemente y que sea un día, una semana y un nuevo amanecer de victoria para siempre en tu vida. Amén.